Hello everyone, how are you? I hope everyone that is watching this video is good in this corona situation. My name is Mahdi and this is my friend Ehsan. So it's been like 6 months that we are in Serbia, and now in this corona situation, this quarantine, there is army all around the camp. Food is really bad. They don't treat us well. They treat us like prisoners. We take shower with cold water, and they don't give us hygienes like shampoos, soaps, and other camps. I've heard that they do physical attacks, beating people. And we cannot go outside. I don't know why the Syrian people, they are walking everywhere. Hello, we are refugees from Morocco and Algeria. Look, police where they put us in the border between Kosovo and Macedonia. We was good in the camp. At morning they come and say you must out from this camp. You will going to another camp. We find us in the border. We have all proof. We were before in the camp. I have khartiya. I have ID card from Tutin. Look, from Tutin. And now I don't know. We don't have food, we don't have charge, we don't have water. Police, they bring us 6 hours or 7 hours at road. This is down, we don't know what we do. He doesn't can wake up. Maria, it's the boss of the camp. Sasa, it's police. They do this, they planning for us. Look, this from Iran. And all, Algeria and Morocco. I'm scared. I'm from Morocco. I'm scared. Hello everybody, my name is Mustafa Mirza. I'm 17 years old. I'm from Morocco. I spent more than 3 months in Velika Gradosha. I will sleep in a tent in an old factory because the military camp didn't accept us. We used to go to the games, and every time the police of Croatia catch us, they used to beat us and they used to take our clothes, our phones, our money. We used to get back to Velika Gradosha with nothing. They really help us a lot. They used to bring us everything from food to clothes to sakt kushais to everything. They really treat us like they are our family, they are our son. I don't know what we were gonna do without their help. Bueno, la primera persona que va a hablar es Bruno, que es el presidente de la Non Kitchen. Muchos lo conocéis ya. Él es una de las personas que fundó la organización, pasa mucho tiempo en terreno y ahora os va a contar lo que hace la organización desde el principio, un poco su historia y lo que estamos haciendo ahora. Bienvenido, Bruno. Muy buenas. Lo primero de todo, pues la verdad, dar las gracias sobre todo a las personas que se han ofrecido para mostrarnos un poquito la realidad que están viviendo, tanto a Madi como a todos ellos, así que mil gracias. Y yo voy a aprovechar este momento aquí sobre todo para dar las gracias a todas esas personitas que no estáis viendo, pero que están aquí detrás haciendo que este webinar funcione y que esta kitchen funcione. Para mí es una cosa bastante natural y bastante mía, ¿no? O sea, es muy fácil todo. Pero quiero deciros de verdad que ahora mismo hay un grupete de unas 7 personas, más o menos, tanto desde Alba, que está por ahí, a Tomás, que lo vais a tener por ahí, como ya, como Ricardo, como Valentina y como Bárbara, que hacen posible que todo esto funcione de manera continua. Así que aquí lo dejo para que todo el mundo lo sepa. Sin más, quiero aprovechar pues un poquito estos momentos para contar más bien en qué estamos ahora. Pasando así, dándole una perfilada rápida, la gente más o menos sabe, ¿no?, que la Kitchen empezó en Serbia, en las barracas de Belgrado, que aquello era muy caótico, que parecía el fin del mundo. Pusimos Non Kitchen en una pared, 3 ollas y aquello empezó a carburar. Personalmente pensábamos que a los 3-4 meses aquello, pues bueno, de manera natural era una emergencia, la emergencia iba a pasar y el proyecto iba a terminar. Pero bueno, ya sabéis que nos fuimos así y poquito a poco pues aquello fue cogiendo forma y luego fuimos un poquito a Roma con nuestros compañeros de la red italiana y luego dijimos, pues en Bosnia hay que irse a Bosnia, MSF nos habló de Bosnia y nos fuimos para Bosnia y luego... Resulta que Ceuta y Melilla son unos lugares en los que hay que estar, pasamos por Ceuta unos cuantos meses, hemos hecho nuestros contactos con todas las ONGs que puede haber por allí o con las que vamos a cooperar en un futuro, como puede ser MACCUN, como todos nuestros compañeros de la cañada del barrio este, del Príncipe, y bueno, y poco a poco de allí nos fuimos a Melilla. En Melilla estamos con nuestras compañeras de Solidary Wheels muy en activo y planificando y uniéndonos fuerzas para todo lo que va a venir y poder generar
distintas acciones en distintos sitios. Entonces, básicamente y de forma más bien natural, esto ha ido creciendo y aquí nos hemos ido juntando muchas personitas. Muchas de estas personitas que nos hemos juntando estáis ahí presenciando y viendo un poquito todo esto y es realmente impresionante el músculo humano que se está generando y la capacidad que estamos teniendo para denunciar y transmitir y conectarnos con muchos colectivos, ¿no? Y al final es un poquito de lo que se trata todo esto. La Non in Kitchen empezó como algo muy pequeñito en un punto y ahora no, por lo menos yo no nos consideramos una ONG al uso. Realmente estamos muy profesionalizándonos mucho y ya sabéis, estamos registrados de manera oficial tanto en Serbia como en Bosnia como en España. Pero es que es un movimiento lo que está pasando aquí y el grupo de voluntariado que viene y el grupo de voluntariado que se va cada vez es más grande. Al tener más proyectos abiertos estamos dándoles más opciones a la gente a que venga, a que viva, a que sienta y a que forme parte de esto y realmente tenemos que organizarnos. Estamos en un proceso muy bueno de estructuración y ahora tenemos que ver la forma que tenemos un poquito todas estas personas voluntarias, ¿no? Que han ido a terreno y han estado 1, 2 meses, 3 meses y están fuera y luego quieren volver, cómo nos conectamos y cómo somos capaces, ¿no? de toda esa energía que ha ido al terreno y que hay veces que uno está en su casa y no sabe muy bien cómo hacer, pues cómo podemos seguir conectándonos y seguir desarrollando y seguir formando parte de este movimiento y sobre todo denunciando y acompañando a todos nuestros brothers y sisters, y ya sabemos, a todas esas personas on the move, ¿no? Que están sufriendo todas las consecuencias de esta Unión Europea, de estas políticas racistas y de esta vergüenza de la que formamos parte. Entonces, bueno, esta herramienta de denuncia que es la Non in Kitchen y esta herramienta de amor, porque es que derrocha amor por todos los costados, el que no lo vea está Diego, hay que trabajarla y hay que ver cómo nos vamos ajuntando y cómo nos vamos estructurando y cómo vamos dando más caña en otros sitios. Entonces, bueno, tan solo mencionar que el movimiento y cómo de manera natural esto ha ido avanzando, pues es principalmente y sobre todo por el capital humano y por todas esas asociaciones y otros colectivos de los que nos vamos juntando, ¿eh? Entonces hay una red muy grande y muy bonita en Italia, en Austria nos voy a contar, en Alemania, en Francia, en Portugal, y van surgiendo eventos y al final un poquito lo que son las grassroots, los que son los grupos, los colectivos como podemos ser nosotros, de manera natural nos vamos encontrando y nos vamos conectando, ¿no? Entonces el estar cada vez más conectados nos permite hacer muchas cosas. Entonces, bueno, es un poquito en la fase en la que estamos. El corona nos ha parado, eso es así, nos ha parado o nos ha querido parar. En Serbia nos ha podido parar más o menos de manera totalmente, pero en Bosnia, como ya os contará Ricardo más adelante, está la cosa funcionando y muy bien. En Melilla seguimos actuando, que contar de Patra se sigue todo funcionando. Entonces, bueno, van a venir baches y los vamos a remontar y desde luego que estamos en un momento, para mí personalmente, cuando yo hace un año tenía que tomar decisiones muy de manera individual y el ver ahora que somos un equipo, que compartimos decisiones y sobre todo que estamos conectados y se pueden no tomar decisiones sobre todo viendo distintos puntos de vista y con una experiencia y un bagaje que nos lo da el estar en terreno como llevamos más de 3 años de manera consecutiva, porque eso también es algo muy a destacar, que casi todos los de aquí sabéis que cuando la Kitchen empieza en un proyecto no para, y si para nos ha parado solo el corona y pueden venir los nazis, podrán venir los de la derecha, podrá venir cualquier policía desfasado de la cabeza, pero antes o después volvemos al terreno. Y cuando digo antes o después es cuestión de horas. Muchas gracias por todo. Nos vamos contando, nos vamos viendo y es una maravilla poder formar parte de todo esto y me rindo aquí y me caigo ante todo lo que hay aquí. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Ahora ya estamos en Facebook en directo. Hola a todos. Tuve un problemilla para poder hacerlo porque no soy muy buena con esta herramienta, pero bueno. Muchas gracias, Bruno. Ahora vamos a hablar con Alba. Alba lleva en la Non in Kitchen desde noviembre de 2017, fue la primera vez que fue a terreno, fue a Serbia, estuvo allí muchos meses y estando en terreno empezó a especializarse en toda la violencia policial, que aquellas personas que nos seguís sabéis que es un constante, un día a día en la frontera, en la ruta balcánica, y empezó a especializarse con ello.
volvió a España un tiempo, pero siguió siempre muy involucrada y ahora mismo está en Grecia. Así que ella os va a contar lo que pasa ahora mismo en Grecia, cerca de Turquía y cerca de Macedonia. Muy buenas a todas. Como ha dicho Bruno, gracias a las compañeras. Yo quiero dar también las gracias a las más de 200 personas, ¿no?, que ha habido de inscripción. Me ha tocado un poco la patatilla de ese vídeo, me ha puesto el corazón a mil y estoy bastante emocionada. Pero bueno, yo os voy a contar, como decía Bárbara, ahora mismo estoy en Patras, pero en el último mes y medio he estado en Tesaloniki, Salónica, en castellano, con las compañeras de Mobile Infotin y como decía, hemos estado recopilando los informes que os voy a hablar más adelante, a ver si no se me escapa el tiempo. Lo primero que quería hacer era unos apuntes, un contexto sobre cómo el COVID pilló la situación en la frontera Turquía y Grecia. Antes de que solo se hablara en todo el mundo de este bicho, como ya sabéis, a principios de marzo, bueno, desde finales de febrero, Turquía anunció que iba a abrir las puertas y se convirtió en bastante trending topic, ¿no?, que se dice ahora, ya no me sale ni en castellano. Voy a dar una fecha clave, el 27 de febrero, que es cuando se anuncia. Esto, Erdogan dice que va a dejar pasar a la gente a Bulgaria y a Grecia, como si dependiera de él. Y este mismo día es curioso porque también en Idlib, en la ciudad siria, donde hay más de 1 millón de personas desplazadas, también se anunció que se iba a abrir la frontera entre Siria y Turquía 72 horas. Ese mismo día, ese mismo 27 de febrero, hubo una reunión en Berlín entre oficiales europeos y turcos. No me voy a meter ahora en el juego geopolítico, simplemente lo quiero nombrar y que podéis investigar. Luego, si queréis en preguntas, os digo algunos informes donde podéis recoger más información sobre esto. Este anuncio de Erdogan, como decía, fue como una amenaza, como todas sabemos, por el incumplimiento por parte de Europa de ese famoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de marzo de 2016. Digo acuerdo y lo entrecomillo porque hay que destacar y hay que hacer hincapié en que no fue un acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Fue simplemente una declaración de intenciones. Esto quiere decir que cuando hay un incumplimiento, las represalias o las repercusiones legales, no sé quién las conoce, pero son desconocidas. Esto, aparte de toda la repercusión que tiene, aparte de que Turquía reclamaba a Europa esos 3 billones de euros que le faltaba de entregar, también reclamaba más apoyo en la guerra de Siria. Esto tuvo unas consecuencias brutales a nivel humano, que es lo que nos interesa aquí. Si no me estoy equivocando, se calcula que entre 15.000 y 20 personas llegaron a esta frontera, a este punto fronterizo, que se llama Pazarkule o Castanis, depende, Pazarkule turco y Castanis griego. Se formó un campamento improvisado y ya se está hablando que es una zona gris. La respuesta griega, os acordaréis todo, cómo fue desplazar al ejército, disparar cañones de agua, gases pimienta, a la gente que intentaba pasar, darles palizas. Murió una persona entre estos ataques, entre estos intentos de pararlo. Grecia se jacta de ello, dice que entre el 27 de febrero y el 5 de marzo frustró más de 36.000 intentos y detuvo a 252 personas, entre las que se encuentran familias y menores, en unas condiciones, hablando en plata, de mierda, en los centros de detención griegos. Y hubo un pico, es verdad, en mar. También hay que decir, por las llegadas de mar, perdón. También hay que decir que los números totales, tanto de enero, febrero, marzo, de llegadas a Grecia, no llegaron a 5.000 al mes, cuando en noviembre estábamos hablando de casi 10.000 personas que llegaban. Esto, bueno, nos lleva, avanzamos, a mediados de marzo, empieza a romper la crisis del coronavirus y Turquía desplaza a todas las personas que están en la frontera, las lleva a pasar la cuarentena. Sí que es verdad que algunos, después de estar 2 semanas, pues eso, viviendo en condiciones infrahumanas, ya se habían ido a los lugares de los que venían. A los que no, se les puso en cuarentena.
en centros a lo largo de todo, o sea, en campos desde al lado de en la misma ciudad de Edirne, que es donde estaba la zona gris, es la ciudad más cercana, como en campos Osmanilla o así, que están casi en la frontera con Siria. Después de que se les pone a estas personas en los centros de cuarentena, como a partir del 10 de abril empieza a haber un movimiento un poco extraño por parte de las autoridades turcas, porque empiezan a fletar a estas mismas personas para que vuelvan a ir a la frontera, o sea, se les está como animando a que cruzaran. Sin ningún éxito, porque en abril, de hecho, ha habido semanas que no ha habido ninguna llegada oficial a Grecia, y esto no pasaba desde hacía años. Las personas que consiguieron llegar, aparte de que la respuesta a Grecia, como hemos dicho, así fue mano dura por parte del propio ejército, y no solo eso, sino que también a efectos legales, como también sabéis, el 2 de enero anunció, o sea, el 2 de marzo, perdón, anunció que iba a suspender el derecho de asilo y el 3 lo llevó a la práctica. Esto rompe la Convención de Ginebra de los Derechos de los Refugiados, rompe los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea y la propia legislación grecia. Esto ha habido un montón de reclamaciones por parte de la sociedad civil y sobre todo por parte de las ONGs griegas, porque es a todas luces un hecho sin precedentes y que no sabemos a dónde nos está llevando. Las personas que iban llegando, por ejemplo, en Lesbos, a mí me tocó, fui justo esa semana, pues os puedo decir que había 500 personas hacinadas en un barco militar en Lesbos, que después de muchos días hacinadas, durmiendo unas encima de otras, sin comida, sin prácticamente agua, sin acceso prácticamente a abogados, sin poder pedir asilo, sin tener el derecho al asilo, luego las llevaron a la isla. Qué decir que las medidas que se llevaron, por ejemplo, en los campos, como el más famoso que es Moria, pero también en Quíos y en otras islas, fueron totalmente insuficientes. Fueron simplemente sumar y seguir profundizando en la falta de derechos totales de las personas solicitantes de asilo, que, como digo, se quedaron en un limbo después de estas medidas, después de esta suspensión, porque con el corona lo que se ha hecho, así como dijeron que iba a ser un mes, se ha prorrogado, y de hecho la oficina de asilo en Grecia no va a abrir hasta el 15 de mayo. Como os digo, en este 10 de abril, que empezaron a llevar a más gente a Turquía, perdón que me he ido un poco luego a Grecia, estamos hablando de que 2.000, 3.000 personas fueron otra vez desplazadas y dejadas a la intemperie y a su suerte en Izmir, que es la ciudad turca desde donde salen muchos botes a Grecia, sin ninguna posibilidad, por supuesto, de poder cruzar, y también a la frontera turca. Las compañeras de yosur.net están haciendo un trabajo y un seguimiento brutal, que os recomiendo muchísimo que lo sigáis. En cuanto a la situación que he visto en Salónica, no sé ni cómo hablo, vale, un minuto y corto. Simplemente decir que seguimos viendo un montón de pushbacks, desde incluso Grecia, desde los campos de Presevo y desde Tutín, de Macedonia, y que llegan a Tesaloniki en estos tiempos de COVID sin ninguna garantía sanitaria de salud pública. Y una de las cosas que hemos visto es que también han aprovechado este parón del mundo para coger a gente de los propios campos en Grecia y hacerles pushbacks a Turquía. Estamos recopilando estos testimonios y estamos intentando hacer la denuncia o ver cómo se puede llevar esto, porque había gente que había pedido asilo. Y con esto ya concluyo que el sistema de asilo ya no es algo ni que garantice que una persona se pueda quedar en un sitio. O sea, ya ni desde Serbia, porque les están echando desde los propios campos en Serbia, ni desde Grecia, donde también les están cogiendo y llevándoselos a Turquía, con unas prácticas totalmente ilegales, violentas, brutales e inhumanas. Y con esto ya acabo. Doy paso a mis compañeros. Gracias por escucharnos, y simplemente decir que espero que este COVID nos haga pensar a todos lo que es no poder movernos y quedarnos en nuestras casas sin ver a nadie, sin poder ir a donde queremos. Muchas gracias. Por cierto, que no dije a los participantes, a los espectadores, podéis poner las preguntas en la sección de preguntas y respuestas,
en vez de, también está en la acción de chat, pero en preguntas y respuestas, y ya cuando acaben de hablar los panelistas ya os van a responder, ¿vale? La siguiente persona con la que vamos a hablar es Tomás. Tomás llegó desde Argentina a Bosnia el pasado año, a finales del pasado año, estuvo en Bosnia una temporada con Anonin Kitchen, luego se fue a Serbia, también estuvo en el proyecto de Serbia, y ahora se quedó en el confinamiento, digamos, en Belgrado. Él es periodista y es historiador, ya de antes le gustaban mucho los Balcanes y ahora pues está informándose día a día de lo que pasa y ahora nos va a contar cuál es la situación para las personas que están en tránsito cuando están ahora mismo en Serbia con esta situación. Gracias. Gracias, Bárbara, por la presentación, gracias por el espacio también y bueno, todas las personas que están viendo este streaming. Y bueno, lo primero para decir, para arrancar como título, es que Serbia hoy levantó el toque de queda y el estado de emergencia. Y las únicas personas que están encerradas, que siguen encerradas las 24 horas, los 7 días de la semana, son las personas en movimiento, que son más de 9.000 y que se distribuyen entre los 20 campos que tiene el país. Pero bueno, al título le pusimos militarismo humanitario y de algún modo ilustra, grafica qué es lo que está ocurriendo dentro de los campos desde el estallido del COVID, pero hablamos de militarismo humanitario también como continuación de una política ya vigente, de arrastre antes de que estallara el coronavirus, de alineamiento del gobierno actual, del presidente Vučić, con los requisitos de la Unión Europea. Saben que Serbia está haciendo un gran esfuerzo para entrar a la Unión Europea, y en ese sentido se alinea como uno de sus principales, o uno de los buenos alumnos, ¿no? Como el resto de los países de los Balcanes que están intentando entrar. Y este arrastre, esta política que nosotros ya conocimos desde antes del corona, cuando éramos voluntarios en SHID, vimos la militarización de la ciudad, la llegada de nuevos efectivos, tanto en SHID como en Subotica y otras ciudades y pueblos fronterizos. Vimos y sufrimos en algunos casos la persecución policial de las personas de movimiento, en el monte, en las afueras de la ciudad, en las estaciones de tren, donde los iban a buscar. Y lo que hizo la crisis turco-griega, que estaba explicando muy bien Alba, es recrudecer esto, ¿no? Porque no solamente llegaron nuevos efectivos, sino que aumentó la intolerancia social y política, el maltrato por parte de locales y de movimientos nacionalistas, y los ataques contra personas en movimiento que estaban fuera de los campos, también dentro de los campos. Y a su vez también cambió la narrativa oficial respecto de lo que estaba ocurriendo en Serbia. Serbia históricamente fue un país, desde la crisis migratoria de 2015, fue un país de tránsito, pero en este caso el gobierno empezó a apostar por la teoría del estacionamiento, y que la planteo yo ahora mientras lo pienso. Y Vučić cambió el discurso y dijo que no va a dejar que Serbia se convierta en un patio de estacionamiento de migrantes, y que si es necesario va a cerrar las fronteras. De hecho, habló de una posible nueva ola migratoria, como la de 2015, a raíz de esta apertura de la frontera turca, en términos de una posible amenaza contra la seguridad nacional. Así que lo que antes se trataba como un derecho humano, como la integración de la comunidad de migrantes, pasó a ser una amenaza contra la seguridad nacional. Y bueno, es parte de la narrativa que adoptó el gobierno, también con bastante presión por parte de algunos partidos de la oposición de extrema derecha. Lo que hizo el coronavirus con todo esto fue potenciar, y le vino como anillo al dedo al gobierno, porque bueno, a partir del 15 de marzo acá se decretó el estado de emergencia, dejó de sesionar el Parlamento, el presidente Vučić y la primera ministra Ana Brnabić quedaron a cargo de la gestión. Y bueno, dentro de esos decretos se declaró la cuarentena, el toque de queda, las restricciones que todos vimos en nuestros respectivos países, con cierre de comercios y de parques y demás. En el caso de lo que es la comunidad de personas en movimiento acá en Serbia, bueno, se suspendieron las solicitudes de asilo, se decretó la prohibición de salir de los campos, únicamente con permisos especiales por motivos médicos, y bajo la presunción de que, bueno, el gobierno dijo que todo migrante es un posible portador del virus, es decir, lo mismo que cualquier otro ciudadano o cualquier otro extranjero en territorio. Pero bueno, de este modo le puso un rostro al virus y generó un nuevo enemigo, que en este caso serían las personas en movimiento, los migrantes. Así que bueno, de este modo restringieron también el ingreso de las ONGs, de las organizaciones
que solían ir a los campos a realizar los reportes y los controles sobre lo que ocurre, y también llevaban adelante actividades y talleres de tipo de ocio y de recreación para, de alguna manera, contrarrestar los efectos del encierro. Y a su vez también se inició una cacería, no solo por parte de la policía, sino que también Vučić sacó el ejército a la calle, a las peatonales, a las afueras de los pueblos, en Šid llegó el ejército. No solamente se apostaron alrededor de los campos, dentro de los perímetros de los predios, sino que también fueron en busca de las pocas personas en movimiento que todavía quedaban en el terreno. ¿Y qué ocurrió con esto? Con personas encerradas y con el ejército alrededor sin permitirles salir. Y ya vamos volcándonos al aspecto humano. ¿En qué condiciones vivieron y viven estas personas a lo largo de estos 53 días? Porque todavía no les permitieron la salida. Bueno, imagínense que Serbia tiene 20 campos y su capacidad es para 6.000, 6.500 personas, y hoy están viviendo, según datos del 19 de abril, alrededor de 8.800. Así que se pueden imaginar, cuando nos llegan las fotos y los videos y los testimonios de las personas que están adentro, nos muestran cómo viven, hacinadas, durmiendo en pasillos, durmiendo en los hallways, enjaulados, en pequeñas carpas a la intemperie, donde viven 12, 15 personas, en otras grandes carpas donde viven 300, en literas en donde no hay paz, donde no es posible tener privacidad, donde separan las camas con toallas o con papeles para tratar de tener un momento de intimidad. Y también nos llegan quejas sobre la comida, sobre la calidad de la comida, sobre el tamaño de las porciones, sobre la variedad. No hay variedad de menúes. Los precios de los artículos. En cada campo suele haber un solo almacén, y estos almacenes tienen precios más elevados que los de los almacenes fuera de los predios. También hay faltantes de agua caliente, no hay agua caliente para bañarse, no hay agua caliente para lavar la ropa. Hay faltantes de jabón, de shampoo, de agua potable, en caso de algunos predios, como por ejemplo Morović, que es uno de los nuevos campos. Se abrieron 3 nuevos campos a raíz del coronavirus. No hay lavanderías, en el caso de Krnjača, que es un campo que está en las afueras de Belgrado. Falta de ropa, hay gente que hace 53 días que está con 1 o 2 mudas de ropa. Y bueno, obviamente tampoco se cumplieron imagínense que con 8.800 personas tampoco se cumplieron los requisitos de distanciamiento físico, tampoco la provisión de guantes, hubo escasez de máscaras, se fabricaron algunos en los predios, pero no fueron suficientes, y aún así, aún siendo los migrantes posibles portadores del virus, no hay ni un solo caso dentro de los campos, así que dentro de todo es una buena noticia. Y bueno, en este marco de encierro arbitrario también aumentó la tensión, hay que decirlo, la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, la desesperanza, el miedo dentro de la comunidad. Y este componente psicológico no se tuvo en cuenta, lo que es la prensa local, al momento de cubrir qué es lo que estaba ocurriendo dentro de los predios, sino que solamente destacaron los arranques de ira y de violencia que hubo dentro de los predios. Hubo incidentes, sí, claro, entre grupos de migrantes en algunos casos, también contra las autoridades. Las personas alegaban faltas de respeto, hay casos de maltrato, hay casos de insultos, ataques por parte del staff del comisariado para los refugiados e inmigrantes, que es el ente que está a cargo de los predios acá en Serbia. Hay casos de un niño que fue a pedir un pijama y lo golpearon, un niño de 14 años, de origen sirio. También en Obrenovac, en los últimos días, un hombre fue golpeado con una barra de metal. Así se sucedieron en los distintos campos, con presencia, con fuertes represiones de la policía, intervenciones de fuerzas especiales, con gas lacrimógeno en el caso de Krnjača, con golpes y patadas en Obrenovac, en Principovac y en Adasevci, que son estos últimos dos son campos vecinos a Croacia. También, intimidaciones con vuelos de helicóptero, con desfiles de camionetas negras de las fuerzas especiales por el interior de los campos, a modo de intimidación y de generar miedo. Y también hubo traslados a otros predios, aún más aislados, como el caso de Morović, o como comentaba Alba, también hubo traslados de gente de Tutin, que está al sur del campo de Tutin, que está al sur de Serbia, que les dijeron que iban a ir a otro campo, a Preševo, y finalmente sufrieron un pushback, una devolución en caliente, primero a Macedonia, por último a Grecia. Así que, eso, prácticamente tratar de hacer un resumen y repetir que hoy las únicas personas que permanecen aisladas las 24 horas, los 7 días de la semana,
siguen siendo las personas en movimiento, las personas que ya estaban, que ya residían dentro de los campos con solicitud de asilo vigente, mientras el resto de la ciudadanía y los extranjeros que estamos en las ciudades podemos salir hoy por primera vez, después de las 6 de la tarde, y disfrutar del clima primaveral y de la libertad. Muchas gracias, Tomás. De hecho, ya iremos viendo qué va pasando, pero pues siempre la idea puede ser la Non in Kitchen. La idea siempre es volver, ¿no?, a Serbia, porque esto no se puede sostener por mucho tiempo más. Y con la última persona con la que vamos a hablar antes de comenzar la ronda de preguntas, a contestar la ronda de preguntas, es con Ricardo. Ricardo es coordinador en la Non in Kitchen y él está muy a cargo de lo que pasa en Bosnia. Desde aquí, como ya pues, la movilidad impidió que las personas personas internacionales fueran a Bosnia, pues está gente local muy activa allí ocupándose del proyecto. Y él desde aquí está todo el día en contacto con la gente de allí. Y él nos va a contar pues, la situación en Bosnia, que es otro de los puntos calientes en la ruta de los Balcanes. De hecho, por aquí pregunta uno de los participantes, uno de los espectadores, que si hay casos de la COVID-19 entre las personas refugiadas. Ya hemos visto que en Serbia no se ha registrado ningún caso. A ver qué nos cuenta Ricardo de lo que pasa en Bosnia. Hola, ¿qué tal? Gracias, Bárbara, por la introducción, por la organización y a todas las personas que estáis ahí escuchando que hacéis que esto tenga sentido, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues nada, quería empezar un poco quizá hablando con una reflexión, ¿no? Porque se está hablando mucho en estos días de cómo el virus está poniendo a todas las personas al mismo nivel, ¿no? Cómo de alguna manera el virus no distingue entre clase social, lengua, etnia, religión y nos pone un poco a todos igual, y en eso es verdad que el virus es bastante democrático. Sin embargo, las políticas que estamos diseñando y que estamos implementando para gestionar el impacto del virus, esas yo creo que sí que distinguen, ¿no? Y lo estamos viendo en Bosnia, que es el tema sobre el que voy a hablar. Lo voy a dar dando 4 trazos porque no sé cuánta gente de la audiencia conoce mucho el país, entonces tampoco se trata de dar la chapa, sino 4 trazos y que luego en la ronda de preguntas se puede aportar más. Y luego aparte lo hago con la limitación, ¿no? Venimos a hablar de gente en tránsito en Bosnia y ni yo estoy migrando ahora mismo, ni soy bosnio, ¿no? Entonces, esas 2 características limitan mi mirada de alguna manera, o por lo menos la externalizan. No sé si es mejor o peor, pero desde luego es una mirada externa con sus limitaciones. Hablamos de Bosnia, hablamos de un país muy fragmentado, hablamos de un país todavía viviendo y sufriendo las consecuencias de la guerra de los Balcanes, donde fue probablemente la zona más damnificada. La diáspora bosnia ha hecho que la mitad de Bosnia no esté en Bosnia, siga fuera. Y bueno, la pobreza, el nivel de paro juvenil es el más alto de Europa, la corrupción hace el resto. Entonces hablamos de un país ya con pocos recursos y con dificultades para gestionar cualquier tipo de presión, en este caso migratoria. Sin embargo, a partir de 2018 vimos cómo el cierre o la hermetización de la frontera con Hungría hizo que la ruta balcánica inicial, que subía por el este a través de Macedonia, Serbia hasta Hungría, se fue desplazando gradualmente hacia el oeste, desarrollando lo que ahora se llama la ruta balcánica del oeste, que viene más bien desde Grecia por Albania, Montenegro, y la gente llega hasta Bosnia. Voy a poner aquí un mapita, a ver si se ve bien. Entonces, nada, bueno, ese es el mapa de Bosnia. Por entender, en 2018 se registraron más o menos unas 15.000 personas en tránsito. En 2019 ya eran 30.000. Ahora en 2020, en solo los 3 primeros meses, estábamos hablando de unas 9.000. Y esto hablamos de registros oficiales, con lo cual podemos imaginar, deducir que fácilmente hay un 30% más de personas que no se registran ni en la agencia, en ningún tipo de agencia, ni en la policía, ni en ACNUR, ¿no? O UNHCR. Y entonces, bueno, esto significa mucha presión migratoria, mucha presión para la población local y los impactos los estamos viendo directamente sobre las personas en tránsito a los cuales se les están negando los derechos más básicos, ¿no? Derechos civiles y derechos humanitarios. Como se puede ver en el mapa, la mayoría de la gente llega por el sur, a través de Montenegro, casi todos pasan por Sarajevo, por la capital. Gente que viene desde Serbia entra y pasa por Tuzla, que se ve ahí al este,
Y de ahí todo el mundo se va desplazando internamente poco a poco hacia el cantón de Unasana, que es toda la zona al noroeste, que se puede ver en el mapa, ¿no? Bihać es la capital, el punto más al norte es Velika Kladuša, y toda esa zona es lo que llamamos el cuello de botella, ¿no? Es como un embudo, porque todo el mundo más o menos acaba pasando por ahí tarde o temprano. No solo el cuello de botella, sino también le llamamos el tirachinas, porque todo el mundo que sale por ahí generalmente vuelve, ¿no? O es rebotado de alguna manera con estas devoluciones violentas de las que tanto se habla y sobre las que tampoco se actúa, ¿no? Lo han mencionado Alba anteriormente, el vídeo yo creo que habla mucho del tipo de violencia física y psicológica que está sufriendo la gente, pero en este mapa lo que se puede ver en las zonas en rojo, la zona amarilla y las zonas naranjas son las zonas, o sea, las zonas con mayor densidad de devoluciones violentas e ilegales. Mucha gente dice, ¿cuál es la deportación, devolución? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la deportación lleva un procedimiento legal, se hace por una frontera oficial y se tiene que hacer de manera individual una vez cotejados y chequeados todos los derechos de la persona. Es decir, si la persona no pide asilo y se ha colado, pues bueno, puedes hacer una deportación, o si ha pedido asilo y ha acabado el proceso judicial y se le ha denegado, se puede hacer una deportación, pero o ha llevado algún tipo de delito grave. Pero en este caso no, en este caso a la gente se le niega el derecho a solicitar asilo, se le hace una devolución violenta y luego se quedan en Bosnia, donde volvemos al tema que hablaba Tomás, para que sepas que te estaba escuchando, el tema de la criminalización, ¿no? Ahora mismo en la zona de Bihać y Velika Kladuša, y sobre todo en Velika, que es donde la No Name Kitchen está presente desde hace ya 2 años, tenemos más o menos a unas 1.200, 1.300 personas identificadas. De estas, la mitad dentro de un campo de recepción o de detención, según como queramos verlo, y otras 500, 600 personas fuera del campo. Dentro del campo, la situación de confinamiento, pues eso, está realmente ligada a la criminalización de las personas en tránsito. Tenemos que pensar que entrar ilegalmente en un país o estar en situación administrativa irregular es una falta administrativa. Es decir, de cara a la ley es menos que robar un tomate. Sin embargo, se les encierra en centros como si hubieran robado 3 bancos. En el caso del COVID, que es el tema del que hablamos hoy, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Pues como están hablando las autoridades serbias, de pronto las personas migrantes, refugiadas, personas en tránsito, se convierten ¿no? Esa etiqueta de migrante te convierte en un cajón estanco donde te vuelcan todo. Eres criminal, eres sucio, eres terrorista, eres malo y ahora además eres portador de un virus. La gente lo está pagando ¿cómo? Ahora, por ejemplo, se está prohibiendo la entrada a migrantes en la mayoría de establecimientos en Velika Kladuša, cosa que antes sucedía de manera puntual y tenía más que ver con la ideología del propietario del local. Claro, tenemos al ministro del Interior de Bosnia hace 5 días o algo así, diciendo que van a explorar la opción de deportar a todo el mundo, ¿no? También un poco como a ver si así hacemos así quitamos el virus, ¿no? Algo así. Entonces la situación, bueno, es terrible porque esta criminalización conlleva una estigmatización muy difícil de superar, ¿no? De alguna manera, y gente de la comunidad local que es un poco neutral, ante estos mensajes se va posicionando y siente que la población migrante realmente afecta y deteriora su calidad de vida, ¿no? Luego, por otra parte, está el tema de la gente que está fuera del campo. Tienen los movimientos restringidos, la policía les echa de los squads y les dice que se vayan al campo, el campo no les admite, y mientras tanto nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, intentar ayudarles de la manera que podemos. Tuvimos que evacuar a voluntarios internacionales, entonces ahora estamos trabajando a través de una red de voluntarios locales que lo están dando todo y que es una maravilla. Son 4 gatos, pero son gatos que parecen tigres, con una capacidad y una fuerza maravillosa. Y lo que hemos visto, hemos tenido que cambiar el enfoque un poco de la No Name Kitchen, que es muy humano, muy de ir squad por squad, de casa abandonada en casa abandonada, encontrando a la gente, disfrutando y compartiendo tiempo juntos. Hemos visto que nos faltan manos y nos faltan pies. Entonces, en vez de hacer que la comida vaya hasta la gente, hemos cambiado el enfoque y hemos convertido el proyecto en un proyecto para que la gente vaya a la comida. Para ello hemos creado o hemos distribuido cupones, como unos vouchers, a través del teléfono, vía digital, electrónica, telemática, quizá es la palabra, para que la gente que recibe estos cupones, gente en tránsito que tenemos identificada durante trabajo de meses y meses y meses, compilándolos en bases de datos,
puedan canjear estos cupones por comida en negocios locales a los que previamente les hemos pagado para que la gente pueda ir y canjear estos cupones, y así de alguna manera también favorecemos la economía local, ¿no? Que lógicamente estaba mal antes y con esto del coronavirus pues están peor aún. Aparte de eso, la Learning Kitchen siempre, yo creo que es importante recordarlo y muchas veces nos olvidamos o nos da vergüenza o no sabemos cómo contarlo, quizá yo tampoco sé ahora, siempre ayudamos a las familias bosnias también locales, ¿no? Hay el proyecto de salud atiende a familias bosnias, me refiero, si la idea aquí es no hacer distinción por nacionalidades, sino acoger los derechos y las necesidades de la gente en general, sin etiquetas, sin nacionalidades, también para nosotros es importante ver las necesidades de la comunidad local y ayudarles, ¿no? De alguna manera. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Bien, me he pasado, guay. Pues nada, esto, bueno, la verdad es que tenía que haber quitado el mapa hace un ratito. Y nada, esto sería un poco todo. Se puede completar luego con las preguntas. Se me ha olvidado mencionar que aparte de estos vouchers para canjear por comida, también estamos haciendo, como podemos, distribuciones de ropa, ¿no? Productos de higiene, mascarillas. Hemos hecho un despliegue masivo de mascarillas, no súper técnicas, pero bueno, que sirvan para recordar a la gente no tocarse y demás, porque el acceso al agua, el acceso al jabón sigue siendo muy limitado. Y bueno, de alguna manera lo que decía Bruno al principio, nos vamos adaptando, aguantando el chaparrón, y todo dentro del drama no podemos curar las heridas, pero podemos hacer que duelan menos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora llega la parte de las preguntas. Tenemos unas cuantas. Bueno, algunas ya se han contestado, ¿no? ¿Cómo se está gestionando el voluntariado en este momento? Pues Ricardo ya nos lo ha contado, con gente local en Bosnia. En Serbia seguimos con las instalaciones, pero no sé cómo ponerme yo para que se me vea grande. Lo siento. Ah, mira, sí. Seguimos con las instalaciones, pero ahora mismo, como está la gente forzada a vivir en los campos, no hay personas fuera de campos, pero bueno, la situación, como contaba mi compañero Tomás, es insostenible, entonces probablemente pronto habrá que volver. Y en Patras hay un chico ahí resistiendo todo, también de la mano un chico que es de Alemania, de la mano de gente local, también haciendo muchísimas actividades. O sea, la verdad que tenemos, o sea, cuando la gente tiene mucha energía y ganas de hacer cosas, pues al final se puede seguir hacia adelante. Por otro lado, tenemos una pregunta. A ver, no sé si habéis estado leyendo, compañeros, Ricardo, Tomás, Alba, Bruno. ¿Habéis estado leyendo alguna que queréis responder ya? Matías nos pregunta si hay alguna fecha prevista de la vuelta a la actividad en Bosnia. La actividad en Bosnia ya está. No, bueno, la gestión del voluntariado complica. Lo que estamos empezando es, primero, en Patras, donde ya empieza la gente a movilizarse, seguimos trabajando y de hecho, pues llegan nuevos voluntarios. Bueno, ya hoy mismo, Alba, por ejemplo, ha llegado a Patras creo que ayer. Compañero Vicente, que si no está participando, su aura y su espíritu siempre están alrededor de la Learning Kitchen, también ha llegado allí. Entonces, bueno, en Patras funciona igual. En Melilla estamos viendo, porque ya quizá podamos empezar a añadir, y para Bosnia y Serbia lo que estamos es preparando un poco como la lista, ¿no? De espera, la pista de despegue, gente que se va preparando, vamos buscando los perfiles, gente que quiera y que vaya a tener tiempo de aquí a unos meses, puede ir ya contactando y preparándose, pero claro, estamos atados de manos, vamos a ver cómo nos movemos. Allí está Tomás en Belgrado, esperando también a otro compañero Greg, que quizás se pueda unir a la causa. Entonces, bueno, un poco atados de manos, pero sigue, la gestión de solicitudes sigue, y todo está un poco preparado para, en el momento en que se abran las puertas, poder continuar la actividad como antes, o mejor. Otra pregunta, yo creo que esta igual la puede responder Alba, entre Alba y Tomás, que están ahora muy con las fronteras, ahí desde donde están, que nos la escribe Jerónimo Franco desde Ciudad de México, ¿verdad? Que dice que con la situación de coronavirus si sigue el tránsito, si siguen los flujos, y sobre las prácticas violentas de las autoridades contra las personas. ¿Cómo se llama el compañero que ha hecho la pregunta? Jerónimo Franco. Jerónimo, un saludo para México. ¿Hasta dónde llega la Kitchen? Esto seguro que le interesa a Jack, que desde ahí, desde sus Estados Unidos, estará. Sabemos que también lo está siguiendo esa frontera, porque este es otro tema, cómo son
prácticas que siguen ciertos paralelismos y ciertos patrones desde Australia, México, Unión Europea como los tres focos, sin olvidarnos de todos los satélites. Voy a leer de nuevo la pregunta porque dice que cómo seguían llegando, ¿verdad? Pues tenemos compañeras en Trieste. Trieste es como la primera ciudad italiana desde donde llega la gente desde la ruta de los Balcanes. De hecho, la ciudad de Trieste es como un piquito dentro de Eslovenia y se considera Balcanes. En Trieste nos está informando una compañera, Ana, que estuvo en SHID y que está muy activa ahí en Trieste. Ella es enfermera y están atendiendo a la gente que va llegando y que les atienden en la plaza. Y ella nos ha ido contando cómo siguieron llegando grupos pues, de 10, 15 personas, sobre todo en marzo. Ahora mismo no te sé decir, pero si Jerónimo quiere le puedo mandar luego la información. Como digo, iban llegando como de 10, 15. Hace 2 semanas llega un grupo de 70 personas. Estas personas al principio se les iba poniendo en centros donde no se les atendía debidamente. El gobierno de Italia no permitía tampoco a estos grupos independientes. Hubo un punto, no me acuerdo la fecha, a principios de abril, en el que ya tampoco les cortó y no les permitió atender a la gente y fueron puestos en centros cerrados. Luego han ido abriendo más sitios porque la gente ha seguido llegando, efectivamente, siempre con cuentagotas, pero como siempre tenemos ahí el escudo croata, que está haciendo una labor encomiable, según Alemania y según algunos representantes de la Unión Europea. Si alguien no ha visto el vídeo, iba con ironía. Y luego comentaba algo del vídeo, o sea, de la violencia, ¿verdad? A ver si encuentro lo de las preguntas, que las prácticas violentas de las autoridades migratorias han sido visibilizadas en medios de comunicación europeos. Bueno, esto es algo que estamos intentando hacer. Nosotros, como Non Kitchen, lo publicamos en Facebook. Como parte de la Network de Border Violence Monitoring, tenemos un informe que lanzamos mensualmente en el que analizamos los testimonios que recopilamos gracias a la Non Kitchen, que está en terreno partiéndose los cuernos, o a las compañeras de otras organizaciones como Mobile Info Team o Wave in Thessaloniki. Y esto es lo que intentamos, claro que lo intentamos mandar. Ahora, por ejemplo, sé que este fin de semana Der Spiegel va a lanzar, bueno, no sé si lo puedo, bueno, ya lo he dicho, va a hablar sobre lo que está pasando en los campos de Grecia, de Diabata y de Drama, porque, como decía, se está deportando ilegalmente a la gente a Turquía. Tampoco es un tema que tenga gran acogida en los medios, pero seguimos haciendo lo posible para que se hable de esto. Sí, para complementar un poco la información de Alba y hablar un poco de Serbia, acá también obviamente el flujo continúa. Serbia tiene las fronteras muy amplias con Bulgaria, con Macedonia, con Albania, bueno, el territorio de Kosovo, obvio con Bosnia y Croacia y Hungría. Sí, se registraron unos 500 ingresos en lo que fue abril, que antes los ingresos se hacían principalmente de Bosnia y Hungría, y desde que estalló esta crisis del coronavirus aumentaron el número de ingresos desde Albania y de Macedonia. También, como dijimos, hubieron pushbacks desde Serbia, en este caso hasta que llegaron hasta Grecia. Y a su vez, bueno, desde Bosnia, gente que intentó cruzar a través de SHID, fueron devueltos, sufrieron pushbacks que fueron para Bosnia, principalmente obviamente para lo que es el cantón, la región de Unasana, a los campos en Bihać, en Velika Kladuša, también en Lipa, que es un nuevo campo que se creó al sur de Bihać. Y después, bueno, también cabe destacar que hubo una gran tragedia acá, el 16 de abril, un bote que cruzaba a unas 18 personas, eran 16 personas en movimiento y 2 contrabandistas de origen serbio. Bueno, el bote naufragó en el río Danubio, entre Serbia y Rumania.
La policía rumana intervino, arribó con lanchas y logró rescatar a 9 personas, pero bueno, luego no rescataron, pero retiraron un muerto del agua, creo que era de origen sirio, y 8 personas que todavía permanecen desaparecidas. Así que sí, el flujo continúa, como dijo Alba, a cuentagotas, pero sí, obviamente. El flujo migratorio continúa aún con coronavirus. Muchas gracias. Jerónimo dice que quiere recibir los informes. Claro, todos los meses se publican, pero no te preocupes, Jerónimo, que ya te pongo yo en la base de datos, ¿vale? Otra pregunta, nos preguntan, ¿cómo podemos explicar que en una situación donde conviven 8.800 personas son en diferentes campos, no están todos en el mismo campo? Eso hay que decirlo en la respuesta de M. Hernández, pero que convivan muchas personas durante 53 días sin agua, ni distanciamiento social, ni medidas de protección, porque no hay casos de COVID-19, preguntan. Es una pregunta para Serbia, imagino. Una pregunta Bueno, para primero, Serbia. sí, diste una pista, Bárbara. Sí, acá la gente está distribuida en distintos campos. Hay campos con 1.000, 1.300 personas, otros que tienen 100, 120, 250. Y bueno, después también tiene que ver con cómo Serbia respondió al coronavirus, ¿no? Digo, como política de Estado. Serbia no es un país en donde se haya esparcido tanto el virus. Hay 9.800 casos confirmados, hay 203 muertos. Si bien es el principal país con casos en lo que es la ruta balcánica, solamente Rumania lo supera, y creo que, bueno, Grecia, en la ruta balcánica digo, Bosnia, Albania, Macedonia y demás. No hablo ni de Grecia ni de Turquía, obviamente. Pero bueno, sí, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, yo me preguntaría por qué el gobierno sigue apostando a criminalizar y a situar a los migrantes como posibles portadores del virus, cuando después de 53 días de encierro, sin casos confirmados, aún en las condiciones en las que vivieron. Y hay que destacar otra cosa: si bien no hubo casos de coronavirus confirmados, sí hay un montón de otras enfermedades que se dan dentro de los predios, porque la gente vive hacinada, como decía Alba, durmiendo uno encima del otro. Tenemos casos de sarna en Obrenovac y Alasevci. Tenemos mucha gente con problemas estomacales, gente que se queja del alimento, grupos enteros que han caído enfermos. ¿Y qué más? Bueno, gripes desde ya. Digo, Serbia está saliendo del invierno, que si bien no fue tan crudo, sí tuvimos días de lluvia, tuvimos días de nieve, y la gente está haciendo largas filas de cientos de metros para recibir la comida, gente que está durmiendo. Hay gente que llegó a dormir afuera, a la intemperie, dentro de los campos, porque los primeros días de COVID-19 no daban abasto. Y bueno, así que no, tal vez es cierto, no hay COVID-19, pero hay un montón de otras enfermedades. Y hay muchos chicos que tampoco, por lo que hablaba con ellos, tampoco están muy seguros de ir a lo que es la atención médica, porque en varios campos lo que hacen, en Obrenovac, si mal no recuerdo, lo que hacían, no, en Adasevci, creo, los encierran 3, 4 días. Por ejemplo, si van con dolor de garganta o si van con dolor de cabeza, los encierran 3, 4 días en una habitación hasta que presenten mejorías y luego los regresan. Así que el protocolo de cuidado y tratamiento contra el COVID-19 tampoco fue muy exigente cuando hablamos de los campos. Digo, en términos de protección, lo que decía antes, distanciamiento de las personas, no se cumplió eso en los campos, no se cumplió para nada. Gracias. También Franca pregunta si se puede llegar a Bosnia. Si quisiera ayudar en Sarajevo o en Bihać, si se podría llegar. Igual Bruno o igual Ricardo quieren responder a esto. Sí, a ver, bueno, al fin y al cabo quiero creer que esto es una pregunta que depende mucho de lo que vaya a pasar en el futuro. Ahora mismo las fronteras están como están y quiero creer que dependiendo de la nacionalidad que uno sea, va a tener opciones de entrar a los países antes o después. Esto no creo, por lo menos yo no tengo la información, no sé si alguien la tendrá, de perdonar por los nenes, pero están salvajes aquí en la calle. Entonces, bueno, yo creo que va a ir esa información como igual que la fase 1 y pasas a la fase 2 y a la fase 0, todo esto va a ir cambiando
pero bueno, en la actualidad, o por lo menos hasta donde yo sé, ahora mismo no es posible. Y por eso, como bien mencionaba antes Ricardo, pues tenemos un grupo de voluntarios en stand-by, ¿no? Para cuando se dé la posibilidad de cruzar fronteras, pues si tenemos voluntarios de Alemania, pues primero, si Alemania o los ciudadanos alemanes van a tener facilidad de entrar en Bosnia, pues antes irán ciudadanos alemanes. Entonces, bueno, esto también refleja un poco pues la idea, ¿no? Cómo funciona la Non in Kitchen con tanta gente de tantos sitios, que al final podemos un poco ir moldeándonos y adaptándonos, pero oficialmente no sabría decir quién va a ser el primer voluntario que va a llegar a Bosnia y cuándo va a ser. A mí, voluntario internacional que tenga que cruzar una frontera, porque por suerte, como bien dijo Ricardo, voluntarios hay unos cuantos y voluntarias, y así que bueno, está un poco en el aire, pero en cuanto den el pistoletazo de salida, o sea, ya hay gente en Croacia lista para cruzar a Bosnia y a Serbia. O sea, están ya que quieren cruzar. Así que bueno, por suerte, como decimos, ese músculo humano está ready to go. Así que a ver cuándo se puede. Oye, si alguien tiene información de cuándo va a estar abierta la border, Richie, igual tú lo sabes. No tanto, o sea, lo que sabemos es, ya han avisado de que para actividades comerciales, quizá es una frontera clave, ¿no? El norte de Bosnia conecta, digamos, zona europea con lo que supone el nivel comercial, iban a abrir para actividades comerciales y estamos pensando que ayuda humanitaria, pues a ver si la podemos colar, ¿no? De alguna manera, es un poco la idea, y se habla que de aquí a 1 o 2 semanas puede hablar, pero bueno, ya sabemos que estos días están llenos de leyendas y de fake news, entonces no se sabe. Nosotros, por poner un ejemplo de cómo nos afecta esta restricción de movimientos interfronterizos, al otro lado de Velika Kladuša, en la zona de Maljevac, que se llama, que es el primer pueblo al pasar la frontera con Croacia, ya en territorio croata, tenemos el almacén central, ¿no? Donde recibimos todos, digamos, los convoys de ayuda que vienen desde España y otros puntos de Europa, lo almacenamos allí y desde allí pues podemos distribuir tanto para Bosnia como para Serbia, incluso Montenegro, y bueno, a veces llega a Grecia, pero a Grecia le viene mejor en barco desde Valencia. En cualquier caso, ahora mismo estamos limitados. Tenemos gente que necesita sacos de dormir, necesitamos sacos de dormir que están en Croacia y no los podemos coger, ¿no? Y los tenemos ahí a 4 minutos andando y no podemos pasar, ¿no? Entonces, realmente la situación es de cierta impotencia y cierta frustración, pero bueno, como ha hablado Tomás, y en Bosnia igual, la situación del corona no es tan dramática como lo que hemos vivido en España, Italia, Reino Unido y demás, y entonces sí que podemos ser más optimistas respecto a cómo poco a poco se va levantando esa restricción de movimientos y cómo nos vamos a aprovechar de ello para poder dar una ayuda con más impacto y de forma más eficiente también, porque nos estamos dejando mucho presupuesto en hacer compras locales, ¿no? Que viene muy bien para estimular la economía local, pero también tiene menos alcance porque no puedes llegar a tanta gente porque es todo más caro, ¿no? De alguna manera. Sé que Alba quiere comentar algo de la COVID en Grecia. Sí. Te preguntan por ahí, de hecho, y lo va a responder ella, ¿vale? Un poco en relación a... No son 8.000 personas como son en Serbia, pero, por ejemplo, en Grecia yo creo que explica un poco el hecho de que no haya habido ese brote en los campos, que era una de las mayores preocupaciones que había, por no decir la mayor preocupación. A mí me tocó, como os he dicho, cuando estaba en Lesbos, cuando Grecia empezó a tomar medidas para restringir el movimiento, cerrar bares, restaurantes, etcétera, como a mediados de marzo. Yo creo que lo explica un poco el hecho de que, por ejemplo, en Grecia, a día de hoy, se han confirmado 2.663 casos, 147 muertos, 1.374 recuperaciones. Cuando estalló todo, la medida que tomó el gobierno griego, como hemos visto también en Serbia y en Bosnia, y esto vuelvo a insistir en los paralelismos que hay en cómo se gestionan las fronteras y cómo va casi más allá de los países y de la soberanía de cada uno, fue cerrarlos completamente, incluso no permitir el acceso a la gente ni a las organizaciones que podían entrar. Cuando esto pasó, evidentemente la situación y la percepción colectiva era un poco de pánico a nivel mundial y claro, los que estábamos allá, yo acabo de llegar, la gente que llevaba mucho tiempo, era ese miedo. Por ejemplo, en Moria, un campo que está pensado para 3.000 personas y en las que viven 20.000 personas, que son las mismas que hay en un país entero como es Bosnia,
era, pues eso, fue restringir sin ningún tipo de medidas de higiene, con cómo vas a controlar el distanciamiento físico con esta situación. Había mucho miedo y, como os digo, se pidió que se evacuara a la gente. Por suerte, y voy a tocar madera, no ha habido casos en ninguna isla, pero sí que confirmados, o por lo menos oficiales, que se sepa, porque que no haya, eso quien se lo quiera creer, bueno, sí que ha habido en 2 hoteles, en 2 como campos, alojamientos en el mainland, afectando, si no me equivoco, a 100 y pico personas. Yo sé que, por ejemplo, en un hotel que se llamaba Galaxy, que estaba cerca de Atenas, cuando diagnosticaron que tenía coronavirus, esta mujer somalí, la llevaron al hospital en Atenas, estuvo unos días y luego volvió al hotel en Grecia. O sea, sí que ha habido casos, pero por suerte no hay que lamentar fallecidos en Grecia. No te oímos. A ver, Bárbara. Dime. No, sí, hay una pregunta, no sé si ya fue respondida con anterioridad. Pues adelante. Tiene que ver con que hasta qué punto fueron limitadas y las libertades de las personas, yo que sé, en Bosnia y en Serbia. Yo puedo hablar del caso de Serbia, después de haber hablado con 2 abogados, una abogada especialista en derechos humanos y hoy con uno de los integrantes de A11, que es una iniciativa que ahora voy a contar un poco de qué se trata. Bueno, básicamente es ilegal detener a la gente en la calle y trasladarla a los campos y prohibirles salir, así que esa es una de las principales derechos que fueron coartados de las personas en movimiento. En todo caso, cada persona y dentro del predio debió haber sido notificado y le debieron haber presentado los motivos por los cuales fueron detenidos y la libertad de movimiento le fue prohibida. Y eso no ocurrió. Esto fue un decreto general para todos y la gente que fue detenida en las calles y demás fue detenida por el rostro, fue detenida por motivos que están más vinculados a la discriminación que otra cosa, al origen y demás. Y una de estas organizaciones, ONGs, que es A11, inició acciones legales contra el Estado porque, bajo el pretexto de que es inconstitucional este decreto, esta medida de privación ilegal, de discriminación y de privación arbitraria de la libertad de estas personas. Y bueno, lo que plantean es eso, que fue una decisión inconstitucional, ilegal, arbitraria, discriminatoria. ¿Por qué? Porque encerraron a las personas bajo la consigna de evitar movimientos incontrolados, y obviamente que esto que hablaba de que cada migrante podía ser un portador del virus. Pero bueno, vamos a ver en qué deriva esto. La idea de la iniciativa no solamente es atender a la gente y a la violación de sus derechos dentro de este periodo, sino también ayudar a la gente que está viniendo desde el sur, que va a ingresar a Serbia, que va a intentar ingresar a la Unión Europea, y a su vez tratar de poner un tope a la derechización que está sufriendo el pueblo y el Estado serbio, de cara a que se está hablando de que probablemente en septiembre y en octubre, cuando bajen las temperaturas, vuelva a haber un brote de coronavirus y el Estado decida nuevamente volver a aplicar estas medidas. Así que es más un trabajo de prevención para futuro. Pero bueno, espero haber podido contestar tu pregunta y gracias. A ver, una cosa, tenemos bastantes preguntas y ahí vamos la hora prometida. Yo quiero pediros a mis compañeras, si podéis ir respondiendo algunas escrito, si a todo el mundo le parece bien, porque aparte muchas son como que van destinadas, pues esto, uno a Grecia, otro a planes de futuro y así. Entonces, si os parece bien, respondéis por escrito, porfa. Y vamos con la última pregunta, que es la última que me aparece aquí, que dice Franca que cuál es la mejor manera de ayudar ahora mismo desde Alemania. Bueno, aquí puedo contestar yo algo. Yo no sé realmente, bueno, Barbarina igual se tiene que ir, pero esto, claro, ponemos una No, yo hora, no me tengo que ir, pero lo digo por los... Por eso digo yo que
Claro, por los participantes, que igual en el fondo el que se quiera ir se puede ir y aquí nos Sí, podemos podemos hacer un poco más, ¿no? Contestar a más. iniciar vídeo. Bueno, A pues, eso es lo que pues voy. perfecto. Que como somos tan horizontales y anárquicos, somotámoslo a debate. Pues somos Estemos ahí anárquicos, 3 o venga, 4 horas. adelante. A lo que voy, que no, que yo me tengo que hacer mis cosas, que es broma. Que no, por supuesto, que lo que alargamos lo que queramos. Esto es aquí, no sé si se podría mandar una encuesta y que la gente alce. El que se quiera, me imagino, como todas las cosas. El que se quiera ir, se va, ¿no? Cuando ya apetezca. Así que bueno, yo por contar, pues eso, de la forma de ayudar, que es la pregunta más que puede, dicen desde Alemania nuestra compañera o desde otros tantos sitios, pues ahora mismo la ayuda que estamos consiguiendo principalmente es económica y nosotros estamos haciendo ahora transferencias pues eso, a las panaderías de Bosnia. Incluso es la primera vez, podemos decir, en mucho tiempo, bueno, en toda la historia que puede tener la Kitchen, que nos podemos permitir el lujo hasta cierto punto de poder destinar ciertas de las donaciones que tenemos en exceso a otros grupos como pueden ser la Non in Kitchen, ¿no? Que puedo poner un ejemplo muy claro de Fresh Response, que están trabajando en Sarajevo, que está Dan principalmente, Dan son ahí, son compañeros nuestros y ya estamos en su boticha, están en terreno, están haciendo una labor increíble y si se pueden pasar pues economía de un lugar a otro, más que bienvenido y es un lujo por fin poder aportar a otros grupos que sabemos. Pero desde luego que todo lo que pueda ser cualquier tipo de ayuda que se nos venga a la cabeza, ¿no? Desde difusión de todo lo que está pasando, tanto de denuncia, desde darle a un me gusta a las publicaciones del Facebook. Si los 700 voluntarios que han pasado por la Kitchen y voluntarias deciden darle a los me gustas y a todo eso, pues simplemente el compartir eso ya da muchas cosas. Aparecen donaciones repentinas de lugares esporádicos porque alguien ha compartido, o sea que algo tan simple como un me gusta, no un me gusta, que resulta que si das a me encanta, que tienes que presionar un poquito más, pues compartes mucho más, ¿no? Y otras tantas cosas. Recogidas, pues lo mismo, ahora estamos en el almacén y las recogidas que íbamos a empezar, mandamos un tráiler, nuestra idea es mandar un tráiler por cada estación, ¿no? Podemos decir 4 tráilers al año y hay colectivos con los que formamos parte, que también hay una pregunta que viene mucho, ¿no? a esto de los colectivos y de cómo nos juntamos pues, con otros tantos colectivos que se dedican pues, a hacer recogidas para nosotros, ¿no? Pues en Alemania otras tantas recogidas que se pueden hacer, luego se hace un concierto, este fin de semana había una gente maravillosa en Leeds, hicieron un festival online, estuvieron no sé cuántos artistas, 24 horas online, han sacado como 6.000 y pico euros y nos lo van a repartir entre 4 grupos. Pues con 2 eventos de esos ya pagas un tráiler de recogidas que ha hecho gente, o sea que hay 3.000 formas de ayudar, de colaborar, mandar un email si se quiere venir en terreno, incluso para ayudar a Bárbara, que está ahí en las redes sociales, a otros tantos que están en el otro lado haciendo traducciones, o sea, se puede mandar un email en Twitter, en Instagram, en cualquier sitio y ahí vamos a contestar y hay muchas formas de involucrarse y otras tantas, ¿no? Que eso es algo a lo que le estamos realmente dándole tiempo e intentando que pase, ¿no? El conectarnos mucho más con todas esas personas que han venido, que se han ido y ver cómo podemos canalizar todas esas energías. Así que bueno, formas de ayudar 3.000, todas bienvenida y yo qué sé, qué alegría para todo lo que venga. Hay tanta gente maravillosa ahí aquí metida ahora mismo. Es que yo me quedaba aquí hablando con todos vosotros. Ya está. Mira, bueno, entonces si queréis seguir, a ver, hay una pregunta también, que esta puede ser para Ricardo, de hecho, no sé si está por ahí Ricardo, que no tiene el vídeo, bueno, para Ricardo Palma, sobre Edirne, si alguna vez ha pensado en hacer algo por la zona de Edirne. Que vosotros estuvisteis mirando cómo está la situación por ahí en diferentes momentos. Sí, ¿quieres empezar tú, Ricardo, y sigo yo? Uy, Ricardo, creo que no le funciona el internet. Pues entonces puedes ir tú, Alba. Vale. Bueno, en Edirne, el compañero Ricardo estuvieron en septiembre-octubre haciendo un... Ahora no me sale ni en español, ¿a qué he aprendido esta palabra en inglés? Assessment. El assessment. El assessment. Como un tocarla, que diría, un tanteo. Y estuvieron intentando eso, ver qué compañeros estaban allá, qué gente estaba dispuesta sobre todo en tema de recopilación de información, de pushbacks, porque como sabemos Edirne es un punto caliente donde la policía serbia desplaza a la gente. Y de hecho era el plan de la primavera con la furgo de la Kitchen que nos trajimos
para esta primavera, pero como digo, apareció el bicho y nos quedamos estancadas en Grecia. Y sí que queríamos ir para, pues eso, ver con qué alianzas crear, de qué forma se podría contribuir, ayudar, documentar. Por suerte, antes de que pasara esto, ya habían estado unas compañeras de Border Violence Monitoring que estuvieron, de hecho, recopilando testimonios de estos pushbacks que podéis acceder. ¿Está ya en la página web de la Non Kitchen el informe? La página web de la Non Kitchen se tiene que reformar. Entonces, vale, pues de todos modos, hay un Estamos informe, ahí. voy a hacer publicidad de Border Violence Monitoring otra vez. Tradujimos el informe en castellano sobre las violaciones de derechos humanos en Grecia, tanto en tierra como en mar, como para atrás como parte de tierra, claro. Lo que venía a decir es que antes de que estuvo los compañeros y se tuvieron que volver porque les cortaron el grifo de poder estar dando asistencia, y por suerte estuvieron las compañeras de Yosur, que creo que las he nombrado antes, que siguen desde terreno, están haciendo una cobertura brutal, tanto a nivel informativo como a nivel alianzas y apoyo directo, sobre todo pues a la gente que está llegando recién de vuelta desde Grecia. Y eso es un poco lo que hay. Sé que están en contacto con gente turca, por supuesto, y con organizaciones turcas, sobre todo en Estambul, ahora no me acuerdo el nombre, ahora os lo digo, ahora lo voy a buscar. Y tanto en Edirne también, ahí están en contacto con gente turca, sé que están con algunos profesores de universidad que estaban interesados en las documentaciones y demás. Estamos muy en contacto con ellas. De hecho, yo lo que os he contado es básicamente lo que me están informando. Estamos prácticamente a diario, sobre todo pues desde Tesaloniki, y esperando un poco a ver cuándo se van a levantar o no para ir a explorar un poco esas áreas. Tengo que decir que la zona de Ebros, que como ya sabéis es el río que separa Turquía de Grecia, es una zona hipermilitarizada, o sea, es muy difícil acceder si no tienes algún tipo de excusa o ni de permiso. De hecho, hay zonas, incluso ha habido reportajes en The New York Times en los que hablan de un centro, una zona gris completamente, un centro que no está en ningún tipo de registros, desde donde los que se perpetúan los pushbacks. Y como digo, es muy, muy, muy difícil acceder a estas zonas. Vale, y hay otra pregunta que sí me parece muy interesante creo que cada uno de vosotros y de Alba también podréis responder, de Matías, que dice que si los activistas y voluntarios se sienten perseguidos. ¿Alguien quiere...? Mira, Ricardo ya volvió, es que a Ricardo se le había ido el internet. Sí, Lo teníamos me había ido un perdido. poquito. Bueno, yo tenía aquí apuntadas algunas preguntitas que he ido viendo porque he visto un poco de mix entre preguntas abiertas, preguntas respondidas y el chat. Creo que gente también la está poniendo en el chat. Sí. Y justo la primera, lo de la criminalización. Yo con lo que yo sé, que digamos que cada uno vive su experiencia y justo además Alba, Tomás y Bruno tienen cada uno para contar expediente. Pero en Bosnia, por ejemplo, pues la presión siempre ha sido muy, muy fuerte sobre activistas, sobre personas voluntarias, tanto locales como internacionales. No hay que olvidar las personas locales que están en... ¿Me oyes, no? Bien. Te he visto que No, hacías yo algo. quería decir que no siempre, que la presión empezó cuando llegó el dinero a las grandes organizaciones, antes no había presión. Bueno, bien, no, claro. Lo que voy a decir es que es un poco la tendencia. Lo que vemos la tendencia es que ¿no? Es creciente, la presión es cada vez mayor. Lógicamente, la presión migratoria, las dinámicas que se han generado han sido más nocivas. Hay un tejemaneje muy raro entre administración pública, grandes agencias, ACNUR, IOM, la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? IOM, y otras agencias que manejan a una escala muy grande, donde todo son subvenciones y convenios y conciertos grandes. Entonces, de alguna manera, las pequeñas organizaciones de base los sentimos esa presión mucho más, ¿no? Nuestro trabajo no está visto como una labor humanitaria, o no está percibido siempre como una labor humanitaria, sino como un apoyo a la inmigración ilegal y, por lo tanto, creadores de un efecto llamada que a veces hacen que la gente piense o diseñe políticas bajo un enfoque de que si estas organizaciones no estuvieran, los migrantes no vendrían, ¿no? Lo cual es como absurdo, ¿no? Preguntar a alguien que dice, oye,
¿no? Te has venido desde Afganistán hasta Velika Kladuša porque te voy a dar un saco de dormir y 2 bocadillos, ¿no? Es una cosa completamente absurda y disparatada, pero está ocurriendo. Es un discurso que se ha contagiado y que ha llegado hasta España, ¿no? Además, que tampoco es algo tan lejano. Un dato simplemente, desde enero hasta marzo hemos visto la expulsión de 5 activistas. Tomás puede contar ahora un poquito de experiencia personal. En Bosnia tuvimos 2 personas, ahora mismo estamos llevando a cabo un litigio contra el Ministerio de Justicia en Bosnia, porque son deportaciones o expulsiones forzadas, no se cuidan y no se aseguran, se garantizan los derechos básicos, abogados, llamadas, explicaciones, traducciones en idioma nativo. Los procesos están alterados y estamos muy atados de manos, ¿no? Y para los que lo hemos vivido muchas veces, empezamos a hacer callo. Para gente que acaba de llegar al terreno, esto es un desfase, es un acojón increíble intentar llevar un poco de ayuda, unas cajas, dar un poco de acompañamiento psicológico a las personas y acabar en comisaría por esto, son cosas muy, muy locas, ¿no? Luego también hay mucho conflicto. La policía, por ejemplo, responde a la autoridad cantonal, en el caso de Bosnia. Mientras tanto, la autoridad municipal, el ayuntamiento, en este caso el alcalde, puede mandar unas directivas o unas directrices, pero la policía tiene otro jefe, ¿no? Entonces se generan unos conflictos ridículos en los que un policía te dice vete para acá, el otro te dice vete para allá, y mientras tanto las personas en tránsito, pues sintiéndose lógicamente ninguneadas y con razón, y los voluntarios y las voluntarias que vamos detrás, pues también por inercia nos llevamos nuestro impacto, ¿no? Aunque siempre hay que recordar que cogemos un avión, nos vamos a casa y todo tranquilo, ¿no? En cual es tremendo lo que está pasando, pero siempre hay que pensar que el nivel de las consecuencias es diferente porque tenemos generalmente alternativas, generalmente, ¿no? Yo creo que igual Tomás nos quiere contar algo, ¿no? ¿Quieres? Si quieres. Y creo que Ricardo me dio el pie para contar un poco de Bosnia y también de Serbia. Sí, en Bosnia se hace bastante complejo trabajar. Primero porque prácticamente es imposible conseguir una visa de voluntariado, así que nada, pasamos los días como turistas haciendo las distribuciones y demás. Y sí, en mi caso personal he sufrido seguimientos policiales de coches de patrullas, también de coches de civil. He sido testigo de las inspecciones que sufrimos en los almacenes, en los warehouses, en las casas de la organización. Nos han tomado fotografías, a mí me han tomado fotografías infraganti en las calles del pueblo. También han accedido con nuestras computadoras, nos han pedido los teléfonos celulares. Algunas de las voluntarias le pidieron observar las fotografías que tenía en su laptop. Y bueno, finalmente en mi caso yo sufrí un proceso judicial, tuve 2 interrogatorios y después de 4 horas, bueno, decidieron deportarme, así que me dieron mis últimos días en Bosnia. Me retiré y bueno, después me encontré en Shid a principios de marzo y ahí también sufrimos intimidaciones por parte de vecinos, por parte de movimientos ultranacionalistas. En mi caso nos arrojaron piedras cuando hacíamos una distribución, también nos pintaron la casa de la organización con mensajes de odio y del estilo Serbia los odia, o migrantes vuelvan a sus casas, o bien nos pintaron esvásticas alrededor de toda la camioneta. Así que sí, no es difícil, no es fácil trabajar, pero uno sabe dónde se mete también cuando hace este tipo de actividades. Y bueno, sí, es cierto, hay un resurgimiento, hay una intolerancia hacia nuestra actividad, hacia el migrante y la persona en movimiento en general, y un resurgimiento de movimientos nacionalistas de extrema derecha, creo que en toda la región balcánica, que tiene que ver con esta narrativa que hablábamos al inicio, ¿no? De que los Balcanes dejaron no se presentan ya más como una zona de tránsito, sino que se le está metiendo miedo a la población de que las personas que llegan a los Balcanes llegan para quedarse. Como todos sabemos que no es así, cuando uno va a las estadísticas de Serbia, de Bosnia, sabe que la gente llega y hace lo posible para seguir viaje hasta la Unión Europea. Bueno,
Gracias, Tomás. Tenemos a Ricardo que quiere responder la pregunta de las mujeres y de las niñas que viajan solas, ¿verdad, Ricardo? Vale, bien. No, creo que lo pusiste, es que no... Sí, no, lo puse. Estaba viendo preguntas y estaba ahí por ir Vale. completando, ¿no? Turnos. Pero creo que se han quedado muchas preguntas por atrás, me da la sensación. Espera, a ver. Que vienen y desaparecen. Yo tengo algunas apuntadas y puedo, así al toque. Bueno, Una que hablaba- if you don't mind también, estamos hablando de if you Sí, don't mind. bueno, tengo aquí estas tres, te digo. Una es sobre el tema del el flujo de las migraciones si ha cambiado, ¿no? Con el tema del COVID, ¿no? Si han cambiado los números, de alguna manera. Y tengo por aquí una gráfica que creo que puede ser interesante. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Serbia, se puede ver, ¿no? Como la tendencia, esto es, pues como hasta marzo, como la tendencia se ve que desde el principio de año es totalmente decreciente, precisamente por esta restricción de movimientos, por la alarma COVID y por cómo se ha hermetizado todo un poco, ¿no? Esto, de todas maneras, este documento está dentro de un informe sobre los Balcanes, Western Balkans, ¿no? Pues decimos, Balcanes, la región oeste de los Balcanes, publicado por ACNUR y que vamos a compartir cuando hagamos el vídeo y lo subamos, pondremos el link al documento para que todo el mundo pueda acceder y bueno, está un poco ligado porque había alguien también que hacía una pregunta sobre, creo Jesús hablaba sobre ACNUR. Luego está sobre el tema de las aplicaciones de asilo, había otras preguntas que si se están protegiendo los derechos o no, Tomás ha mencionado un poco. Sobre esto hay otra gráfica que me parece interesante, esta, ¿no? ¿Dónde se está aplicando a asilo, ¿no? En plan, ¿se están respetando los derechos? Bueno, en general no, diría, pero bueno, esto es una visión particular y creo que esta gráfica muestra mucho de esto, ¿no? Sobre todo de qué pasa, por qué Montenegro y Albania, si veis en la gráfica, la barra gris son las intenciones de aplicar, ¿no? Y la barra azul son las aplicaciones reales. Como veis, igual que en Albania o en Montenegro, pues mucha gente aplica y tiene intenciones y luego aplica, vemos que en Bosnia o en Serbia, pues prácticamente no hay aplicaciones. ¿Por qué? Y esto, bueno, la propia Bárbara lo podría comentar también muy bien, es porque las complicaciones administrativas, legales, que se dan para solicitar asilo, hacen que sea una cosa medio imposible, ¿no? Una odisea y que, juntando ese factor al hecho de que mucha gente prefiere ir a Centro Europa, pues hace que, bueno, ¿el derecho está garantizado? En general no. Si hablas con autoridades, pues te dirán que sí, porque sobre el papel sí que existe, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta que había hace mucho, en la página asylumineurope.org, ahí se describe muy bien cuál es el proceso para aplicar en cada país, por qué en Serbia, al no estar adscrito al convenio de Dublín, por no ser Unión Europea, pues tiene su procedimiento particular, pero bueno, ahí está todo descrito, de ahí a que se cumpla, pues ya hay que cogerlo con papel de fumar. Perfecto. Y a alguien le gustaría, tenemos el proyecto de salud, ¿no? Por un lado nos están preguntando sobre el tema de si existen personas con discapacidad, si conocemos personas que tengan algún tipo de discapacidad física y así. Y por otro lado podemos unir esa pregunta con lo que es el proyecto de salud, porque según mi experiencia, normalmente estas personas con ciertas discapacidades muchas veces dependen mucho de asociaciones independientes. Yo lo que he vivido. Ahora nos va a contar los compañeros quién quiere responder. ¿Quieres tú o quiere venir Valentina? Eso, bueno, primero por acabar la anterior, lo de las mujeres, que decía, la pregunta, ¿no? Decían, no se ven mujeres solas, en general, en Ceuta y Melilla, se ven mujeres dentro de familias. No sé, en Serbia, lo que dice Tomás o lo que ha visto hablar, nosotros, ¿verdad? Y en Bosnia se dan casos en porcentaje, podemos hablar de un 10, un 5%, como mucho, mujeres solas, pocas, pero las hay y la situación de vulnerabilidad es increíble. Muchas veces van adosadas, ¿no? En convoy con grupos de hombres, a veces cambiando un grupo al otro. Es una situación muy complicada con el resto de personas en tránsito y luego con las autoridades. Hemos visto muchos casos de gente, de mujeres yendo solas, mujeres golpeadas, hemos visto mujeres humilladas, ¿no? De alguna manera, obligándoles a quitarse el velo delante de otra gente, sabiendo de sobra la connotación cultural y la afección psicológica que ello tiene. Y entonces eso, bueno, los números, desde lo que yo veo, y hablo por mí, mujeres solas, pocas, pero las hay y lo vemos.
No sé si alguien quiere añadir a las mujeres o hablo de lo de salud. Yo Vale, quiero vale. incluir algo de las mujeres. Por la parte que me toca, por un lado, sí, hablamos, claro, de que hay muchísima vulnerabilidad. Yo desde mi experiencia, tanto en Sheet, en Patras, son casi todo hombres que viajan solos, pero el otro día comentaba con una compañera que estuvo en Lesbos, estuvo ella preparando las entrevistas, y de hecho también lo he hablado con Bárbara de cómo casi el 50% en realidad de las solicitantes de asilo son mujeres, pero nosotras desde Anonym Kitchen, como apoyamos a personas fuera de los campos, no tenemos tanto acceso a ellas. Lo que comentaba yo con esta compañera es un caso que conocí a esta mujer somalí en el ferry que la transportaba desde Quíos a la mainland, al territorio, al continente vaya, y viajaba con 7 niños sola y me decía, sister, I crossed the ocean with 7 children. Y la fuerza brutal que te transmiten estas mujeres está muy lejos de la vulnerabilidad que nos imaginamos en ese imaginario colectivo de revictimizar a las mujeres como triple o cuádruple vulnerabilidad. Sí, pero no me quedaría tranquila si no doy el apunte de la fuerza. Me decía esta compañera que ella ha estado con muchísimas más mujeres en Lesbos que tienen el poderío, el empoderamiento por sí mismas. Por supuesto que no todas las mujeres de tal, pero las que te encuentras y las que te transmiten esto y esta fuerza es espectacular. Así que yo desde aquí me rindo a ellas y me quito el sombrero y les muestro todos mis respetos. Sisters del mundo, Mari sin fronteras, uníos. Muchas gracias, Alma. Mari sin Fronteras Unidos, muy bien. Y ahora vamos a tener a Valentina, que es nueva, se incorpora ahora. Valentina lleva, dentro de la Anonym Kitchen, lleva un programa de salud. Y alguien nos está preguntando por ahí temas de salud y alguien nos está preguntando sobre este proyecto que se llama If You Do Mind. Y, ¿Valen? Hola. Que puede ser interesante comentar esto y ligarlo, hola Valen, con Hola. una pregunta que preguntaba por ACNUR, de alguien que es socio de ACNUR, pues que si igual esto le hace reflexionarse un poco esa cosa. Todavía no hemos salido a las calles a llevarnos a los socios de ACNUR, pero oye, mira, igual es un principio. Aupa, Valen. Ya. Bueno, hola a todo el mundo. Yo, como dice Bárbara, me llamo Valentina y más o menos coordino el proyecto este de salud que hemos empezado en junio del año pasado, mayo-junio del año pasado en Velika Kladuša. Y surgió un poco, la idea surgió un poco con el objetivo de realizar un tipo de ayuda que fuera más directo, más humano, más transparente, digamos. No que el trabajo de la Kitchen no sea ya transparente y directo, pero sí que con el proyecto de salud lo que intentamos hacer es una ayuda y una conexión muy directa entre la persona que puede ayudar y la persona que necesita este tipo de ayuda. Y entonces, cuando es posible, porque sí que sabemos que hay muchos problemas, digamos, también a veces para las personas migrantes, ¿cómo se puede decir? Contar la historia, decir su nombre y tal, pero cuando es posible y se puede compartir todo ese tipo de material, ponemos las personas directamente en contacto entre ellas y entonces tenemos por ejemplo, a personas donantes que van entendiendo un poquito más de lo que es la ruta balcánica, por ejemplo, o de todas las, digamos, necesidades que estas personas necesitan enfrentarse durante este viaje, ¿no? Y entonces también es una manera para hablar y para que sea una forma directa de conocer lo que está pasando hoy en día en la ruta balcánica y que sigue pasando. Sí, y acompañar también, porque una cosa es apoyar de manera económica, ¿no? A través, yo qué sé, una factura del dentista, pero otra cosa es también tener una llamada y decir, hola, ¿qué tal? No sé qué, mucha fuerza y meter un poco el donante y la persona que necesita apoyo de salud, apoyo médico, al mismo nivel, porque como la persona que ayuda no sabe muchas veces muchísimo de lo que está pasando en la ruta balcánica,
esa es, digamos, la parte que puede aportar una persona que, de hecho, la ruta balcánica la está cruzando por entero, ¿no? Y entonces, hoy en día con el corona, la cara también del proyecto de salud ha tenido que modificarse un poco. Y hemos establecido una task force, un grupo de trabajo justo sobre el tema del corona, y hemos desarrollado algún tipo de material, sobre todo flyers, ¿cómo se dice?, volantes, y técnica para construir una mascarilla, digamos, en casa, que como decía antes Ricardo, no es un dispositivo médico claramente, pero sí que es una forma de protección. Y todo ese tipo de material hemos luego distribuido y difundido dentro de la comunidad migrante en todos los países donde estamos trabajando, un poco menos en Serbia porque, como sabéis, es la única realidad donde hoy en día hemos tenido que evacuar todo el personal voluntario y no hemos podido seguir con las actividades a través de la red local. Y aparte del trabajo enfocado, digamos, sobre el tema del corona, sí que sigue también el apoyo uno a uno. Sobre todo en Montenegro, estamos siguiendo con esto. Justo en estas semanas hemos estado con 3 personas al dentista. Y claramente es un trabajo que está siguiendo de forma un poco más difícil, porque las personas del campo no pueden salir tanto, pero sí que la conexión que tenemos ahí es muy fuerte porque es una persona migrante. No, o sea, esa persona está pidiendo asilo ya, así que ya no migra, o sea, se quedó ahí. Y entonces esa persona que vivió en el campo tiene una conexión muy fuerte con el campo, entonces él sí que puede entrar y salir del campo con un poquito más de facilidad y tener algún tipo de negociación con la Cruz Roja para que luego las personas también del campo puedan salir acompañado por este voluntario de la Kitchen, que es una persona de confianza. Y cómo podemos ayudar, cómo podéis ayudar, seguramente también, como decíamos antes, compartiendo las informaciones que vamos compartiendo sobre el tema del proyecto, pero también aportando con una donación. Hoy en día sigue abierta la página de GoFundMe, que es una página de crowdfunding, ¿cómo se dice crowdfunding en español? Financiación colectiva. Eso, financiación colectiva. Sigue abierta la página de financiación colectiva. Y si queréis en realidad apoyar un caso más específico y conocer más directamente una persona que está, digamos, en la lista de espera para el apoyo médico, escribir directamente a info@nonenkitchen.org, que luego yo soy la persona que sobre este tipo de email va a contestar y os presento los casos y las personas y vamos hablando. Eso. Muchas gracias. Y entonces, en relación a esto, ¿queréis alguien de vosotros o tal contestar a la persona que nos pregunta, que es socio de ACNUR, y le interesa nuestra visión sobre el trabajo de ACNUR? Jesús se llama. Buenas, Jesús. ¿Quién quiere contestar? Creo que hay muchos candidatos aquí. Esta pregunta la quisiera contestar todo el mundo. Alba fue la primera en levantar la mano. Yo creo, Alba, puedes empezar, pero luego me gustaría matizar, si hay algo que matizar. No, Yo matizo a Bruno. Probablemente haya mucho que contar. También ha preguntado sobre esto un tal Carlos Usón que me suena de algo. Un saludo para Las Piedras, desde las que nos ves. No sabía que Las Piedras dan wifi. Bueno, en cuanto a lo de ACNUR, yo simplemente voy a dar un matiz, y esto es totalmente personal y no creo que tampoco sea, no sé, no quiero decir que esto sea lo que siempre pasa, ¿no? El tema es que ACNUR, como sabéis, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para los Refugiados es una organización bastante gubernamental, o sea, porque depende de la ONU. Esto lo que hace es trabajar muy en la línea de cómo está planteado el derecho de asilo que hablábamos antes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que apoya a las personas de los campos, y aquí ya hay una gran diferencia y una brecha con un poco la filosofía de la Kitchen. De la Kitchen igual estoy hablando demasiado, pero por mi caso personalmente, a mí los campos me parecen lugares estrambólicos en los que se despoja a las personas de lo más mínimo, que es la dignidad.
Y esto es una primera brecha, la diferente concepción de lo que tenemos en lo que es un derecho a asilo, un derecho a refugio, o nosotros vamos un poco más allá y simplemente queremos derecho a la dignidad, derecho a la movilidad humana, como tenemos casi todas las que estamos viendo este webinar, me imagino. Desde la experiencia personal, sin ir más lejos, la semana pasada, por ejemplo, estaba en Tesaloniki. No creo que esto llegue a oídos de Grecia, pero bueno, estábamos en una reunión en la que le estábamos explicando nosotras a ACNUR lo que estaba pasando con los pushbacks, lo que estaba pasando con la policía llevándose a la gente de los campos que es solicitante de asilo y que no o que ha intentado hacerlo pero no ha podido, y aquí vuelvo al derecho a asilo del que estábamos hablando antes, que si en los Balcanes es un poco cogido con hilos y con pinzas. En Grecia, como decía antes, desde el 2 de marzo se ha suspendido el derecho a pedir asilo y con el respectivo limbo en el que se han quedado las personas que han llegado desde entonces y que se quedan en una zona gris legal de todo. Bueno, pues como decía, estábamos explicando a ACNUR lo que está pasando con las deportaciones. Muchas veces los datos que publica ACNUR son los datos que recibe de las pequeñas organizaciones o de las organizaciones que están al día dando el callo. Desde nuestra experiencia también en Serbia, cuando empezábamos a tomar los reports, yo cuando llegué ya había una cierta trayectoria, mandábamos los reports a ACNUR. Luego, cuando queríamos preguntarles que cómo conseguían todos los datos de todos los pushbacks que publicaban, no, bueno, esto es información personal, calificada y cualificado, como se diga. Y la verdad es que el compartir información no es algo que nos haya caracterizado, o sea, que les haya caracterizado, por lo menos en nuestra experiencia. Se me está haciendo de noche. Y lo que quería decir, simplemente es una diferente concepción de lo que nosotros creemos que no solo es el derecho a asilo tal y como está concebido, porque ya estamos viendo que encima se lo están cargando. Grecia desde marzo, probablemente marcando tendencia como viene haciendo desde el 2015-2016, nosotros siempre abogamos pues lo que ha explicado Valentina muy bien, o sea, un trato completamente diferente. También hay que decir que mucho del dinero que llega a ACNUR y que de hecho la mayoría del apoyo que recibe son de gobiernos, son de los propios estados, pues no tenemos muy claro a dónde va, así como por ejemplo en Anonym Kitchen intentamos ser transparentes y en el caso del If You Don't Mind sabes perfectamente cada euro a qué se está destinando. Yo me gustaría añadir algo a lo que dice, yo soy la moderadora, no debería, pero pues yo también doné a ACNUR muchos años, entonces creo que por eso tengo un poco el derecho de tal y porque también tengo la experiencia. Yo me mudé a Bosnia hace ahora 2 años con la Anonym Kitchen, el proyecto de Bosnia, de Velika Kladuša. Cuando llegué allí no había todavía campos, entonces todo dependía de lo que hacíamos las organizaciones independientes y las personas voluntarias independientes, ¿no? Y ACNUR lo que hacía era informes, entonces hacía informes cada mes de lo que se estaba haciendo en general, de lo que hacían ellos, lo que hacíamos todos. Y nos preguntaban y lo metían en su informe. De hecho, los podéis encontrar en Google, Anonym Kitchen, ACNUR, Velika Kladuša, y vais a encontrar allí. Hace un par de días Bruno y yo lo estábamos hablando, de hecho. Y metían esa información de lo que hacíamos nosotros, lo que hacía otra gente. Y ya un día vimos que ellos habían puesto que habían donado, no sé si 100 o 500 sacos de dormir en Kladuša. Y preguntamos, no los habíamos visto, entonces preguntamos a la gente, oye, ¿alguien vio sacos de dormir? ¿Alguien vio sacos de dormir? ¿Alguien vio sacos de dormir? No, nadie los había visto. Y entonces ya les escribimos, les decimos, mira, es que no queremos participar más de este informe porque vemos que aquí hay una información que no creemos que sea cierta, porque no lo hemos visto. Y la respuesta de ellos fue, perdón, es que nos equivocamos con la información. Lo que hacen son informes y te equivocas a la hora de poner la información, yo ya no digo más. Yo es que también doné a ACNUR y me sentí muy dolida por eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos también... Anécdota. Yo tengo una anécdota también rápida sobre ACNUR, que no puedo dejar de contarla. Y bueno, también esto fue allí en SID, ¿no? En una de esas tantas distribuciones que hacemos todos los días ahí en SID, que para el que no lo sepa, llevamos desde el 28 de mayo del 2017 de continuo, sin parar hasta que llegó el corona. Pero bueno, matizando esto, en una de nuestras múltiples distribuciones ahí apareció un
lo que eran los partners de ACNUR, ¿no? Porque como bien decía Alba, pues eso, tienen organizaciones y hay algunas que son partners. A esos partners, pues bueno, les pagan y si eres partner de ACNUR, significa que en el coche que esa gente venía con su chofer, en el coche con ese chofer, la matrícula del coche era de UHNC. Era bien claro que era de ACNUR y había un chofer ahí conduciendo. Pues salieron 2 personas, básicamente con sus chalequitos, ¿no? de la organización HCIT y su logo de ACNUR al lado, y vinieron, pues eso, había una cola y todo nuestro sistema allí, la música, todo lo que había allí, ¿no? 180 y pico brothers allí, todos compartiendo, y aparecieron los 2 con sus chalecos, hicieron una visita de adelante a atrás, así mirando, hablaron con un chico, porque era el chico, el más dicharachero, y estaban, o sea, con una persona hablaron, y vinieron y preguntaron, oye, perdonar, pero ¿cuántas personas estáis aquí? Claro, tuve que girar, perdonar, ¿cuántas personas? O sea, no eres capaz de venir aquí ni contar, o sea, no vienes ni a contar lo que hay aquí. Entonces, bueno, eso me marcó, la verdad, aquello me marcó y como